Buenos días. Llegó el tiempo del devocional con el pastor Salvador Morales. Esperando que sea de tu agrado, con ustedes el pastor. Muy buenos días, sábado 31 de agosto, año 2024. Vamos a presentar nuevamente el devocional, la serie La Iglesia Gloriosa. Todos debemos distinguir claramente entre estos dos aspectos de la muerte de Cristo. Un aspecto está relacionado con la redención, mientras que el otro no. El primer aspecto de su muerte soluciona todo lo sucedido después de la caída del hombre en Génesis 3. Puesto que el hombre cayó, Cristo vino a redimirlo para volverlo al propósito original de Dios. Tenía al crear al hombre, pero el otro aspecto de su muerte no tiene nada que ver con los pecados. Sirve enteramente para liberar su vida, para que su vida sea impartida a nosotros. Debido a estos dos aspectos distintos de la muerte de Cristo, la Biblia usó dos sustancias diferentes para tipificarlos. Se usa la sangre para la redención y se usa el agua para el aspecto no redentor. Que Dios nos abra los ojos para que veamos la importancia de este asunto. La sangre sirve para la redención y el agua para impartir su vida. Debido a que nosotros hemos pecado y somos pecaminosos ante Dios, la sangre está delante de Él y habla por nuestros pecados. Pero el agua tipifica al Señor mismo como vida. En San Juan 19:34 vemos que el agua salió de Él. Y en el capítulo 20 el Señor mostró su costado a sus discípulos. Juan 20 no es un capítulo sobre la redención. El Señor dijo: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Este es un asunto de impartir vida. Esto no es todo. Leemos nuevamente Génesis 2, 22 y 23. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Una parte de las escrituras nos describe como carne y sangre. Primera de Corintios 15:50. Pero cuando las escrituras se refiere al hombre en su resurrección, se describe solamente como carne y hueso. No se menciona la sangre. Dios usó la costilla de Adán para hacer a Eva. No usó la sangre de Adán. En toda la Biblia, la palabra sangre se menciona más de 400 veces. Pero Génesis 2 no menciona la sangre porque no era una cuestión de redención. Cada vez que se menciona la sangre, la redención está incluida. La sangre sirve para la redención. El Antiguo Testamento relata cómo el hombre usaba la sangre de los animales para expiar los pecados. En el Nuevo Testamento, Hebreos 9:22 dice: sin derramamiento de sangre no hay redención. Tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo vemos que la sangre está relacionada con la redención. Pero en la creación de Eva la sangre no fue mencionada porque no existe el pecado. Dios no vio ningún pecado ahí. La iglesia es el plan de Dios sin pecado. Cuando leemos Efesios 5:25 encontramos el mismo significado. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. En este pasaje debemos observar 3 puntos. Primero, Cristo se entregó a sí mismo por nosotros porque somos la iglesia. Romanos 5, que habla de la muerte de Cristo por los pecadores, tiene que ver con la redención. Sin embargo, Efesios 5 no trata del problema de los pecadores, sino de la iglesia. El contexto de Efesios 5 no trata de que Cristo vino con el fin de morir por nosotros, porque éramos pecadores, sino que Él se dio a sí mismo por nosotros porque somos la iglesia. En segundo lugar, Cristo se entregó a sí mismo por nosotros porque Él nos ama y no porque hemos pecado. Según 1 Corintios 15, Cristo murió por nuestros pecados, pero Efesios 5 declara que Cristo amaba a la iglesia y se entregó por ella. Él se entregó por amor, no por nuestros pecados. Una cosa es morir por el pecado y otra muy distinta es morir por amor. Morir por el pecado soluciona el problema del pecado. Esto es la redención. Pero la entrega de Cristo por nosotros es un asunto de amor. El pecado no está incluido en Efesios 5. Este aspecto de su muerte está relacionado con el amor y no tiene nada que ver con el pecado. En tercer lugar, Cristo se entregó por nosotros para darse a nosotros. Y nuestros pecados no tienen nada que ver con eso. Podemos traducir este versículo así: Cristo amó también a la iglesia y se dio a la iglesia. Adán impartió su hueso a Eva igualmente. Cristo se impartió a sí mismo a nosotros. Lo tenemos dentro de nosotros porque Él murió. Él ya entró en nosotros. Puesto que Él murió, ahora llevamos su vida dentro. Él mismo se impartió dentro de nosotros. Considerémoslo por un momento.
¿No es algo maravilloso? Desde el punto de vista de Dios, la iglesia nunca pecó y jamás estuvo relacionada con el pecado. Es cierto que Dios conocía la caída del hombre y su necesidad de ser redimido, pero qué maravilloso es por otro lado. Él nos redimió del pecado en absoluto. En otras palabras, dentro de nosotros existe una porción que no tiene ninguna necesidad de redención. Esta es la porción que hemos recibido de Cristo. No necesita ser redimido porque trasciende el pecado. Esta porción es la iglesia. Las escrituras revelan cómo Dios usó muchas mujeres para tipificar a la iglesia. Aparte de la historia de Eva, Génesis contiene la historia de Rebeca y Asenat. El matrimonio de Rebeca con Isaac representa a la iglesia ofrecida a Cristo. El matrimonio de Asenat con José y el hecho de que ella dio a luz hijos en Egipto tipifica a la iglesia escogida de entre el mundo y apartada para Dios. Éxodo habla del matrimonio de Séfora con Moisés en el desierto. Esto tipifica a la iglesia en el desierto. Josué habla de Asa, quien pidió después de casada los ríos altos y bajos. Esto tipifica la adición de la herencia por parte de la iglesia. El matrimonio de Ruth con Boaz tipifica la redención de la iglesia. El matrimonio de Abigail con David tipifica a la iglesia como ejército que se prepara para pelear. El Antiguo Testamento habla de muchas mujeres que tipifican los varios aspectos de la iglesia. La iglesia fue escogida de entre el mundo, fue redimida, llevada por el desierto, reclutada para la guerra, hecha heredera y ofrecida a Cristo. Estos tipos de las escrituras aluden a la iglesia, pero entre todos ellos el tipo en Génesis 2 es único. Ningún otro tipo se parece a este porque Eva representa la iglesia como es realmente en la mente de Dios y muestra el lugar que la iglesia ocupa en su plan perfecto. Todos los demás tipos aparecen después de la caída del hombre. El tipo de Eva es el único que precede la caída. Todos los demás tipos están relacionados con la responsabilidad moral, pero este no. Eva, que Dios hizo salir de Adán y no de un pecador redimido, fue hecha antes de que se produjera el pecado. Del mismo modo, la iglesia sale de Cristo. No tiene nada que ver con el hecho de que los pecadores reciban gracia o sean salvos. Eva salió de Adán y era totalmente para Adán, y también la iglesia sale de Cristo y está totalmente destinada a Cristo. Hasta ahí el día de hoy, nos escuchamos Dios mediante. El día lunes compártelo, y en YouTube ya estamos subiendo devocionales del pastor Salvador Morales para que puedas escuchar todo el material que hemos grabado. Dios te bendice.